hombre que no se siente cómodo acá. Él se siente más cómodo cuando va afuera. Veamos qué exultante, por ejemplo, que estaba el presidente Milei en Brasil. Cuando, entre otras cosas, le dieron una medalla, ¿no es cierto?, a la virilidad y al culo preto. Aunque a usted le parezca mentira, fue eso lo que le dieron. Estaba contento, exultante junto a Bolsonaro, caminaba sin problema, alegre, como un chico, como un rockstar, como una persona, ¿no es cierto?, que se siente muy a gusto y muy cómoda. Y fíjense en cómo llegaba Milei, por ejemplo, en la noche del 8 de julio, madrugada del 9 en Tucumán, en la sala donde se firmó el Acta de la Independencia, junto a 18 gobernadores presentes, ¿no? No camina tan insultante. Le cuesta ser presidente de la Argentina, de un Estado que vino a destruir. Pero había 18 gobernadores, ¿eh? Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿este gobierno ya fue? ¿Este gobierno, como dicen algunos, tiene poco tiempo? ¿O vino para quedarse y el resultado son esos 18 gobernadores que estaban ahí? Ahora también hay que hacer otra pregunta. Había 18 gobernadores, es cierto. Y uno que no fue porque en su provincia, la de Santa Cruz, ¿no?, por cuestiones climáticas, ¿no?, el problema que hay en Santa Cruz, y no, pero dijo que lo iba a firmar. O sea que 5 gobernadores solamente de la Argentina no firmaron este pacto de mayo que terminó siendo en julio, que iba a ser en Córdoba y terminó siendo en Tucumán, y que es el pacto de la nada. Pero más allá de eso, los únicos gobernadores que no fueron los de la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego, que dijeron que no lo iban a firmar. Los únicos 5 gobernadores que dijeron que no lo iban a firmar. Ahora, tampoco estuvo la Corte Suprema de Justicia ahí en Tucumán, ¿eh?, y fue invitada. Es para notarlo. Tampoco estuvo la Iglesia. La Iglesia como institución es fundadora también en la patria. Si bien en esa época de independencia había curas realistas, ¿no?, y que querían que las cosas siguieran como estaban, también hubo otra iglesia que apoyó, ¿no?, la liberación de estas tierras. Es raro que no haya estado la iglesia en Tucumán. Y cuando uno escucha la homilía del arzobispo de Buenos Aires, frente a Javier Milei, bueno, la verdad que se entiende el motivo de esta ausencia. Tampoco estuvo la vicepresidenta en Tucumán. Estaba muy enferma, una gripe terrible tenía. Tenía que cuidarse. Ahora, a las pocas horas, y si tenemos imágenes, vamos a ver que estaba exultante en el desfile militar que se realizó con motivo del 9 de julio. Está muy contenta ella arriba de un tanque junto a Milei. En realidad parece que el desfile lo había organizado ella. Un desfile que a mí lo único que en realidad me preocupó fue el tema de los veteranos de guerra. O sea, esos compatriotas que fueron a las islas hace ya 42 años, que fueron a entregar lo mejor que tenían, que era su propia vida, que vieron caer a sus camaradas, desfilar y haciéndole la venia a un presidente que dice que su ídola es Margaret Thatcher, la misma mujer que mandó a hundir el Belgrano, con más de 300 compatriotas muertos en esa acción del hundimiento del Belgrano, en las aguas del Atlántico Sur. ¿No? ¿Qué sentirían esos veteranos teniendo que desfilar frente al tipo que le hace la venia a Margaret Thatcher?
la verdad, no entiendo. Yo lo respeto a los veteranos y creo que son parte de nuestra historia viviente. Y esto no es una cuestión de partidismo ni de ideología, ¿eh? Simplemente que ellos combatieron contra el enemigo inglés. El enemigo inglés que sigue estando hoy en las islas, ¿eh? Y que hace poco vino el primer ministro y este gobierno no fue capaz de sacar ninguna nota repudiando la presencia del primer ministro inglés. Y que paralelamente, en la última reunión del Mercosur, hace pocos días, es la primera vez que la representante argentina, porque el presidente no quiso ir, prefirió estar en Brasil con Bolsonaro antes que ir a la reunión de presidentes del Mercosur, nuestra canciller Mondino no puso ningún párrafo referido a las Malvinas. Es la primera vez en una reunión del Mercosur que no aparece en conjunto una resolución de apoyo a la Argentina en su causa por las Islas Malvinas. O sea, este gobierno entreguista, este gobierno cipayo, los hace desfilar a los veteranos frente a ellos y que le hagan la veña. Es lo único que a mí, la verdad, me preocupó. Pero bueno, la cosa continúa. Hoy tenemos dos invitados. Y yo lo que quería preguntarle a uno de ellos, a Ramay sobre todo, es cuál es la realidad que hay hoy en Argentina, ¿no es cierto? Si es este gobierno en retirada o si es un gobierno fortificado y que hace pactos de mayo, ¿no es cierto?, con 18 gobernadores. ¿Cómo te va, Flavia? Hola, buenas noches. Le recordamos a nuestra audiencia, a nuestras vías de comunicación, nos pueden escribir para dejarnos sus opiniones o incluso preguntas para los invitados al 156-517-6612. Recuerden que estamos en vivo, así que por favor no nos manden audios ni tampoco nos llamen. Escríbanos por escrito a través de WhatsApp o bien a nuestra red de Instagram @cuestiones.tv. Bueno, respecto a lo que vos estabas mencionando recién sobre Malvinas, que tengo exactamente la misma caracterización, vamos a estar hablando la semana que viene con Juan Augusto Rattenbach, un amigo de la casa, que incluso que trabaja en el Museo Malvinas, para poder hablar de estas cuestiones, pero también para hablar de Malvinas como una causa viviente hoy en día, ¿no? Que es lo que está pasando con Malvinas al día de hoy. Llama mucho la atención la ausencia del Mercosur, como llama la atención, digamos, todo lo que pasa, ¿no? Vos mencionabas la cuestión de Malvinas en particular con los veteranos de guerra, pero también la presencia de estos 18 gobernadores también es algo que llama la atención, incluso con todo el ajuste que se está originando en las provincias de nuestro país. Yo no tengo palabras, no tengo análisis para esto, veremos qué es lo que pasa, pero siento desde, ya te diría hasta incluso desde las propias elecciones del año pasado, que no... Hay una frase que se escuchaba mucho, que decía, bueno, Argentina es un país que no resiste análisis. Me parece que estamos nuevamente en esa posición. Es un desafío, ¿no? Uh-huh. Es un desafío porque tampoco estuvo la CGT, o sea, el Movimiento Obrero Organizado tampoco estuvo. Entonces, ¿un pacto entre quién? Los partidos políticos tampoco estuvieron representados como partidos políticos. Entonces, ¿un pacto entre quién? Uh-huh. Sí, un pacto que tampoco dice nada, ¿no? Porque en esto que vos decías que es un pacto que de la nada misma, en donde sí, el presidente ensalza y hace mucho hincapié en hacer un pacto para defender la propiedad privada, cuando la propiedad privada, digamos, es un derecho constitucional desde hace centenares de años. Entiendo ese punto, lo veo desde el mismo lugar, en donde ahí pareciera ser también más una debilidad que otra cosa, ¿no? Porque si efectivamente vos decís que vas a hacer un pacto para refundar la patria y lo único que estás haciendo es mencionar cosas que ya existen, sí, nos habla más de una debilidad y de una puesta en escena, pero igual no dejan de ser 18 gobernadores, que son 18 representantes del pueblo. Sí, y por otro lado uno ve que, digamos, se firma la ley de bases y los mercados no reaccionaron a favor. El Fondo Monetario no largó un mango. La gente, los grandes exportadores agrarios siguen reteniendo en los silobolsa los granos y no ninguna divisa está entrando por ahí.
Entonces digo, los sectores que ideológicamente, ¿no es cierto?, tienen que estar con Milei, no reaccionaron cuando dijeron que, bueno, una vez que se firmaba esto iba a ser todo en carril, ¿no es cierto? No esto, sino la ley de base, ¿no? Incluso en las promesas, ¿no?, de este gobierno, caratulándose como libertario, en donde se vuelve a incorporar el impuesto a las ganancias, por ejemplo, entonces es como, bueno, no estaría tampoco cumpliendo ni siquiera con su propuesta ideológica. Sí, es raro, y éramos pocos y parió Sturzenegger otra vez, ¿no? Por tercera vez lo tenemos. Este es el gobierno que estaba en contra de la casta. Este era el hombre que venía a lo distinto contra la política tradicional, y a todos los muñecos que pone son recontraprobados. Estuvieron con Macri, estuvieron algunos con Macri, con De la Rúa. Con De la Rúa, otros estuvieron con Macri, con De la Rúa, con Menem, otros estuvieron con Macri, De la Rúa, Menem, Videla, y así vamos para atrás hasta el anuncio. Es una cosa de loco. Este es el gobierno de lo nuevo, ¿no es cierto? De lo nuevo. La verdad, 7 meses van. 7 meses van. Alguien dice que el ajuste dura lo que el ajustado permite. Vamos a ver cómo termina esto. Pero vamos a un corte y ahora estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Marcelo Ramal. Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada, en el barrio El Pericón. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Se vienen las vacas de invierno en Morón. Del 15 al 28 de julio habrá espectáculos infantiles, música, cine, teatro, títeres, circo. Consultá la programación completa en nuestras redes sociales. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos, y antes de ir a nuestro primer invitado de hoy, a Marcelo Ramal, vos tenés un consejo para darnos. Así es, como cada miércoles vengo a hablarles de OSDEPIM. Te presentamos Doctor OSDEPIM, un servicio de nuestro... OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas. Cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior. OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. Muy bien.
Y después este consejo de Flavia, ¿no?, sobre los de PIN. Ahora sí vamos a Marcelo Remal, economista, dirigente político también, hombre de política obrera y amigo de la casa. Gracias por estar acá, Marcelo. Gracias por la invitación. ¿Qué estás viendo vos? Un gobierno fuerte que se permite que la mayoría de los gobernadores que no pertenecen al espacio político, en realidad no tiene ninguno, ¿no?, propio, 18 y 19 serían si no tuviese ese problema del gobernador de Santa Cruz, los pueda reunir para firmar algo que impulse el gobierno, o sea, un gobierno fuerte, o un gobierno en retirada, como anuncian la mayoría de los economistas que dicen que esto no da para más, sean de derecha, de izquierda, dicen esto así, no da para más. ¿Qué estás viendo vos? Bueno, primero, valerse de un acuerdo firmado con gobernadores y demás, para luego llevar adelante una determinada política, no me parece una señal de fortaleza. El que es fuerte gobierna y va para adelante, sin preguntarle a nadie. Acá es evidente que hay alguien que tiene que valerse, al menos de una promesa de acuerdo, eso es en definitiva el pacto, para poder gobernar. Algo de este tipo fue también la ley Bases, porque ha implicado un rescate del gobierno de Milei en momentos en que se lo consideraba en circunstancias muy difíciles. Todo el mundo dice que la ley Bases fue una suerte de tabla de socorro para el gobierno de Milei. Ahora, ¿por qué van todos a firmar? Hay algunos analistas que señalan este punto de que, bueno, cada gobernador quiere obtener lo suyo, que no lo asfixien económicamente, ese tipo de cuestiones, puede ser. Pero hay algo más profundo. En todo esto que se firma y en lo que se votó en la ley Bases, hay un acuerdo estratégico que une a esos gobernadores e incluso también a algunos otros que no fueron. Y tiene que ver con dos cuestiones que se votaron recientemente. Una es una reforma laboral de hecho, que elimina las indemnizaciones por despido, abre un proceso de precarización laboral extraordinaria. Hay un acuerdo en el sentido de impulsar esa reforma laboral y luego un régimen llamado de grandes inversores que va a transformar a las provincias mineras y a las provincias petroleras en verdaderas zonas francas. ¿No es cierto? Esas regiones donde el capital se puede instalar sin aportar impuestos, retirando por completo las divisas que se obtienen en términos de utilidades o de exportación. Bueno, eso es lo que se acordó y por eso fueron a firmar. Ahora, más allá de esta cuestión, la crisis que subyace detrás de esta maratón de acuerdos y ceremonias está completamente presente. No nos olvidemos que hace apenas unos días tuvimos un choque muy importante entre el gobierno y el sistema bancario e incluso también con el Fondo Monetario Internacional, en desacuerdo con lo que ha sido una diplomática declaración de default de parte de la deuda pública. Ahora, Marcelo, la precarización laboral no está, más allá de lo que se haya firmado, no está vallada de hecho, en el sentido de la cantidad de monotributistas que son Uber, que están pedidos ya, que están los domingos a la mañana, los domingos a la noche, con la bicicleta, con la motoneta, con lo que sea. O sea, hay un deterioro general del trabajo, más allá de lo que se haya firmado. Digo, que de hecho ya se estaba dando esta precarización. Sí, existe totalmente lo que señalas, pero es un salto cualitativo darle, ¿no es cierto?, un carácter de ley. Por ejemplo, este problema que vos mencionás del monotributismo, en la ley base se introdujo una cuestión muy importante. Todo lo que tiene que ver con contratos de obra, de servicios y todo lo demás, queda sustraído de la legislación laboral. ¿Qué significa eso? Que vos podés estar trabajando 20 años como monotributista en una relación laboral encubierta sin poder litigar, señalando que hay una relación laboral encubierta.
Es decir, que se ha abierto profundamente el camino para que este tipo de contrataciones precarias adquieran, ¿no es cierto?, un estatus permanente. Esto es muy importante. Luego digamos, la ampliación del periodo de prueba. En esto que planteabas de los monotributistas, el propio Estado hace años que viene teniendo empleados, trabajadores estatales en carácter de monotributistas. Yo también lo que me pregunto en esta cuestión de, que obviamente no está en esto que hablábamos de los Uber o pedidos ya y demás, que también viene acompañado de una cuestión cultural de unas voces que venimos escuchando hace tiempo de ser tu propio jefe, ¿no? Y ahí yo también lo que me pregunto es si se resiste, digamos, económicamente un país viviendo de estos servicios, pero sin producción. No, a ver, ocurre lo siguiente. Son dos problemas que me parece que es importante separar. El primer problema que vos mencionabas sobre esto de la cultura cuentapropista y monotributista es una manera de encubrir la precarización laboral, porque un chico que anda con el delivery en la moto, en la bicicleta, no es un emprendedor, es un trabajador precario. Se dice también algo muy falaz, muy equivocado, que tiene que ver con lo siguiente. La nueva tecnología ya supera la relación laboral convencional y no hay otra forma de organizar esto que no sea a través de monotributismo y todo más. Falso. Todos estos sistemas de trabajo por aplicaciones digitales, así como sofisticadamente se organiza el reparto de alimentos o los viajes, también sofisticadamente se podría establecer una jornada laboral computada en términos de cierta cantidad de horas, un ingreso de tipo fijo para cada trabajador, además de, obra social, beneficios previsionales y demás. En realidad, la precarización laboral o la no precarización laboral es el resultado de una relación de fuerza entre el capital y el trabajo. Si los trabajadores con su acción colectiva, como ocurrió históricamente, imponen el derecho a trabajar en blanco, a tener estabilidad laboral, cualquiera sea la tecnología utilizada, eso se puede establecer. A ver, existiendo los GPS, no puede asegurarse que un taxista, un chofer o un repartidor de alimentos compute el tiempo de trabajo horario por el cual debe percibir un ingreso fijo. Y el ingreso fijo corresponde porque el trabajador no tiene acceso al beneficio del capital. El riesgo es el del empresario. Sí. El trabajador debe percibir el único bien que tiene condiciones de ofrecer en el mercado, que es su capacidad de trabajar. Sí, pero estos trabajadores y trabajadoras que están precarizados no se ponen a... Lo digo porque lo hablo con un primo mío que es Rappi, que él no se va a poner a pensar en la disputa principal, digamos, podríamos decir, entre capital y trabajo, porque lo que necesita es llegar a fin de mes y es como, bueno, sí, pero yo soy monotributista y bueno, tengo una obra social. Esto no es problema del chico que está en la moto o del chofer que está en el... No es un problema de los que están de los últimos orejones del tarro en esta historia. Este es un problema del movimiento obrero en su conjunto. Las grandes centrales obreras deberían desplegar una campaña clarificando esta cuestión y luchando contra el trabajo precario. No se le puede pedir al último chico que está subido a una moto precariamente que pueda asumir esa responsabilidad, que debería ser de las grandes organizaciones obreras, que en todo este periodo, ley bases y todo, han dejado mucho que desear en su conducta. La CGT esbozó una oposición cuando después el gobierno aseguró que los aportes de los afiliados a los sindicatos iban a seguir teniendo un carácter obligatorio.
es decir, que la caja del aparato sindical no iba a ser alterada, bueno, cesó la oposición. El 1 de mayo no fueron a la Plaza de Mayo a protestar, se quedaron en Azopardo. Entonces, ahí tenemos que ver, ¿no es cierto?, todo el arco de responsabilidades, pero yo te agradezco la pregunta. Consensuadas, exacto. Yo te agradezco la pregunta porque este problema de la precarización laboral, la tecnología, el monotributismo, son cuestiones que realmente es muy importante discutir. Y estas nuevas modalidades de trabajo no son un resultado de la tecnología, sino que es un resultado de un fuerte retroceso del movimiento obrero en su capacidad colectiva. Esto es lo que tenemos que entender. Sí, y aparte otra cosa, Ramal, no hay tampoco un proyecto de país. ¿En qué sentido? Digo, se está hablando mucho, y es cierto, ¿no?, que la energía va a terminar siendo, tal vez, en el corto plazo, más importante incluso en cuanto a recursos de los que genera el agro. ¿No? Por la demanda que hay, porque hay un mundo en conflicto, porque, bueno, por todo lo que sabemos. Ahora bien, la pregunta sería la siguiente. Nosotros aprovechamos esta energía que gracias a Dios tenemos para inducir a que los capitales y las grandes industrias se instalen aquí con energía barata, o lo que hacemos es, en realidad, les sale lo mismo invertir aquí que en San Pablo, porque acá la energía le va a salir igual que la que sale en San Pablo, a pesar que nosotros tenemos energía y ellos no tienen. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, claro. A ver, los proyectos energéticos que se manejan en este momento no están en función de esto que vos señalabas, es decir, de una industrialización, una cuestión de este tipo. Son proyectos exportadores. Por ejemplo, el de gas natural licuado, que sería el primer gran proyecto para llevar adelante con el régimen de grandes inversores. Es decir, un proyecto para exportar el gas, permitiéndole a la empresa gasificadora y exportadora dejar las divisas, ¿no es cierto?, fuera del país, dejar las utilidades y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Este régimen de explotación de recursos indudablemente va más temprano que tarde a una crisis. Mirá, en este tema del gas tenemos que mirarnos en el espejo de Bolivia. Bolivia hace 2 décadas atrás inició eso que se llamó el boom gasífero, se convirtió, ¿no es cierto?, en un gran país exportador. ¿Y cuál es la situación que tenemos hoy? Las reservas se agotaron. Bolivia está endeudado, es decir, que los ingresos del gas sirvieron de garantía para una operación de crecimiento de la deuda externa. Bueno, y tenemos a un país exhausto, que ahora quiere reemplazar la historia del gas, hablo de Bolivia, con el litio. De ahí, digamos, esto es un poco el trasfondo de la gran crisis política y de la tentativa de golpe que tuvimos hace unas semanas en Bolivia. Pero miremos esa historia cuando nos dicen, ¿no es cierto?, que Argentina ahora, ¿no es cierto?, tiene el maná del cielo. Mira, volviendo un segundo a lo del Pacto de Mayo, Milei se comparó ahí con Roca, con Mitre, con la generación del 80. Le gusta compararse con varios, ¿eh? Con Menem también le gusta compararse, le gusta compararse. Sí, sí. Tiene esa visión de Ripley. Claro, se comparó con ellos y más o menos lo que quiso decir es lo siguiente. En aquel momento, hace 150 años, fue la riqueza agroexportadora. Ahora yo voy a hacer lo mismo con el gas y con el litio. Bueno, en una cosa tiene razón. Al igual que ellos, las exportaciones de los productos primarios o extractivos van a servir de garantía para una operación de endeudamiento. La famosa generación del 80 fue la protagonista de la gran crisis de deuda del año 1890. Pero ¿en qué se equivoca, en cambio? Se equivoca en que el mundo, digamos, la situación contemporánea, es la de un mundo en declinación económica, en guerra y con sobreproducción evidente, allí donde Argentina, según Milei y compañía, quiere ahora destacarse como gran exportador.
hay sobreoferta de litio, sobreoferta de gas. Los precios han caído. Algunos ya dicen que el gas argentino no tiene la capacidad de competencia que se decía que tenía. Entonces, aseguró el repago de una deuda gigantesca como la que tiene Argentina sobre la base de estas exportaciones a todo lo que dé. Sí, ¿no es cierto? nada nuevo, ¿no? Nada No, que por supuesto. Como diría conozcamos. Galeano, ¿no es cierto? Tenemos la vaca, pero otro se toma la leche. Sí. Y en ese sentido, su comparación con Mitre, Roca y compañía, en ese sentido fue certera. Solo que el mundo en el cual vive Milei es un mundo afectado por una guerra internacional, una declinación de un orden social, del capitalismo que se ve precisamente en las guerras. Bueno, y en este sentido, como socialista, como miembro de izquierda, creo que estas circunstancias tienen que servir para una reflexión política de mayor alcance, ¿no es cierto? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Un mensaje que quisiera leer de Melody, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dice: no hay proyecto de país y cuesta siquiera soñar uno mismo con un proyecto de realización personal. Parece que esto también está ligado con algo que yo decía que anteriormente, desde lo cultural, todos estos mensajes de ser tu propio jefe, salir de tu zona de confort. Hubo un político que hace no muchos años, en la gestión de Macri, dijo que la gente tenía que acostumbrarse o ser felices en la incertidumbre, ¿no? Y me parece que está esta cosa como cultural, en donde no hay proyecto de país, no se vive el día a día, no piensas a futuro. Me parece que tiene que ver con esto. Melody, hay un libro extraordinario de Scalabrini Ortiz, El hombre que está solo y espera. Sí. Parado en el comienzo de lo que después fue la década infame y preguntándose dónde estaba su pueblo, dónde estaba su gente y el hombre estaba solo. Las historias son así, pero siempre se puede estar mejor y siempre se puede estar peor. El tema es que los proyectos siempre son en comunidad. Nosotros vivimos en comunidad y no hay proyecto ni salvación individual. Esto es lo que nos enseña la historia. Entonces hay que trabajar para en conjunto ir solucionando los problemas de nuestra sociedad. Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Vamos a un corte y ya regresamos con más cuestiones y contrapuntos. Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada en el barrio El Pericón. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Se vienen las vacas de invierno en Morón. Del 15 al 28 de julio habrá espectáculos infantiles, música, cine, teatro, títeres, circo. Consultá la programación completa en nuestras redes sociales. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y tenemos un consejito de Flavia para todos los televidentes. Así es, porque llegó el momento de la moda y les quiero hablar de Nazaria. Si buscas los mejores zapatos, no lo dudes. Nazaria, diseños y modelos únicos, variedad para todos los gustos, estilos y distinción. Comunícate al 115-341-7393 o a su red de Instagram @NazariaOficial. Nazaria zapatos, botas, tacos, borcegos y mucho más en www.nazaria.com.ar. Y bueno, después de este consejo de Flavia, nos vamos a una pequeña recorrida por el conurbano antes de ir a nuestro segundo invitado de hoy. Y nos vamos a Merlo. Precisamente allí finalizó la convocatoria para entrar en la policía bonaerense. Y esto es lo que nos decía el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Le pedí al gobernador y al ministro de Seguridad de la provincia si podíamos hacer una nueva convocatoria, así que muy agradecidos porque accedieron inmediatamente. La verdad que fue muy exitosa, tenemos muchos chicos aquí recibiendo información de cada una de las especialidades de policía. La inseguridad es uno de los temas que más le preocupan a nuestros vecinos. Gracias al aporte de la provincia de Buenos Aires, vamos en la búsqueda de vivir en una sociedad segura, en una sociedad tranquila. Para nosotros es muy importante, muy agradecidos, es necesario que haya jóvenes que les interese ingresar a esta carrera con toda la responsabilidad que tiene, pero bueno, también es una carrera que da satisfacciones y les genera un proyecto de vida a los jóvenes que se integran. La idea es darles un panorama un poco más completo de qué se trata todo, cómo va a ser su vida dentro de un instituto y los conceptos básicos que tienen que conocer para facilitarles el ingreso, ¿no? Si yo llego a ser policía me sentiría muy orgullosa de mí misma, es algo que siempre quise hacer, siempre. Y veíamos ahí los flamantes ingresantes a la policía de la provincia de Buenos Aires de Merlo, que es gente precisamente que vive en Merlo. Eso es lo importante de estas convocatorias. Y ahora nos vamos a Morón, donde allí el intendente Lucas Gui hizo entrega de lentes a estudiantes de la Universidad Tecnológica. Y esta es la nota. Es una iniciativa que nos encuentra articulando esfuerzos al sector privado a través de la empresa que conduce Laura, Orbital, una empresa aquí de Morón, de uno de nuestros parques industriales, que además tiene todo un costado solidario de inserción social y en este caso de proveer de un recurso tan necesario para el desarrollo de la vida personal. Así que desde el municipio lo que hicimos fue poner nuestros recursos humanos a disposición a través del equipo de salud, los controles oftalmológicos, determinamos las necesidades de cada uno de los estudiantes, de personal de aquí también, así que estamos muy contentos. Bueno, y de las palabras del intendente Lucas Gui, vamos, ¿qué pasa, Flavia? No, que quería, ya que estaba viendo la recorrida de Morón, quería también decirle a la gente, a nuestros televidentes, que se den una vuelta por la Casa Museo de María Elena Walsh, que queda ahí a unos metros de la estación de Ramos Mejía, en donde van a encontrar muchas cosas y cositas, está preparado para todas las edades. No se lo pierdan, hay mucha magia, hay mucha poesía y me parece que es el mejor homenaje que ha habido a María Elena Walsh, no se lo pierdan. Sí, la verdad que es un museo interactivo y es recomendable. Es muy recomendable verlo. Y ahora sí estamos con el historiador Pablo Marchese, amigo de la casa. Gracias por estar acá, Pablo. No, como siempre, un placer. Buenas noches a ustedes y a los televidentes. Bueno, Pablo, un nuevo 9 de julio. Y en realidad siempre decimos más o menos lo mismo, pero como el público se renueva, lo increíble es que era mucho más fácil declarar la independencia el 25 de mayo de 1810 que el 9 de julio de 1816, cuando parecía que venía todo en contra y ahí decidimos ser una nueva nación.
Exactamente, porque el gesto de audacia tendría que haber sido el 25 de mayo de 1810, con todos los inconvenientes de la época. Pero ese gesto finalmente se produjo, y luego lo vamos a aclarar, el 9 de julio de 1816. ¿Y por qué decimos que es audacia en 1816? Porque todos los factores geopolíticos, estratégicos, macroeconómicos estaban en contra. Claro, pues recordemos que en 1810 Europa estaba la guerra napoleónica, contra España había caído en manos de Napoleón directamente. En 1808. Y después, en 1816, ya habían vuelto los reyes, ya Napoleón no estaba más, ya había vuelto el poder, digamos, y España había destinado una flota, ¿no es cierto?, a América. Exactamente. En 1814, finalmente, Fernando VII es repuesto en el trono. En 1815, finalmente, es derrotado Napoleón en Waterloo. Y la Santa Alianza, que se constituye a través de todos los reinos que apoyan una política de retorno al absolutismo, ¿no? Un conservadurismo muy cerrado, salvo Inglaterra, que como siempre Inglaterra, con su política de imperialismo ajustado a las circunstancias, apoya esta política absolutista, aunque ella no la practica, y está tendiendo sus redes para tratar justamente de debilitar el poderío español en América. Sin embargo, en una primera instancia, ¿qué es lo que hace? Apoya la vuelta de Fernando VII y permite que la flota española, y digo permite porque los mares los dominaba Gran Bretaña, que una flota con más de 12.000 hombres se dirija hacia América para reconquistarla. Ahora, lo que llama la atención es que se dirigía al Río de la Plata, y por eso, llamémosle para el caso de las Provincias Unidas del Sur, fue un pequeño milagro que se dirigiera finalmente hacia el territorio de la Capitanía General de Venezuela y se desviara por la acción de Simón Bolívar, lo cual salvó a Buenos Aires de esa invasión. ¿Qué hubiese ocurrido? Evidentemente, otra historia. Buenos Aires queda como el único foco de resistencia al poder realista y también a algo que se habla muy poco, al poder portugués. Porque los portugueses seguían con su vieja ambición de dominar el Uruguay para transformarla en la famosa provincia cisplatina, que finalmente luego concretaron y que terminó con la independencia del Uruguay en 1825 por intervención británica, ¿no? Cuando hablamos de independencia, de esta declaración de independencia del 9 de julio, no puedo dejar de pensar de luego los empréstitos que vinieron, incluso al día de hoy, con el Fondo Monetario Internacional en nuestro país nuevamente. ¿Qué tanto de independencia tenemos? Bueno, el primer empréstito hice hace muchos años, uno de mis primeros trabajos fue sobre el famoso empréstito de la banca Baring de 1826, que supuestamente era para emplear para el desarrollo de diferentes actividades productivas. Sí, la creación del Puerto de Buenos Aires. El Puerto de Buenos Aires, un sistema de cloacas, escuelas, bueno, todas obras inmensamente necesarias. Se terminó sufragando la guerra del Brasil, de ese 1.000.000 de libras esterlinas, que para la época era una tremenda fortuna, solamente llegaron 650.000, 150.000 libras esterlinas se fueron en comisiones, y el resto de la plata, evidentemente... ¿Y el metálico cuánto llevó? Porque también una cosa era en papel y otra cosa el metálico, ¿no? 650.000. Pero lamentablemente se lo llevó la guerra. Y se terminó pagando, para ir directamente al final de esta historia, en 1914, o sea, 89 años después, por un total de casi 15 millones de libras esterlinas. Bueno, pero previamente, si mal no recuerdo, Rosas hizo una quita que empezó pagando 1/5 de los intereses de la deuda, que no lo aceptaron, que después lo terminaron aceptando. Hubo varias, por eso te dije, hasta los 89 años llegó esto, porque todos los gobiernos tenían que renegociar una deuda que era impagable. Ya desde el primer momento, en un país que desde la época de los inicios de la Guerra de Independencia vivió prácticamente endeudado, para que tengas una idea. Cuando fue el directorio de Juan Martín de Pueyrredón, que apoyó tan fervientemente a San Martín en la consecución del cruce de los Andes y necesitaba apoyo financiero, el Estado, las Provincias Unidas, recaudaban 9 millones de pesos fuertes al año. 3 millones se los llevaba la guerra. Una cantidad exorbitante. A lo cual
el dinero que se recaudaba luego apenas servía, apenas alcanzaba para cumplir todos los gastos que tiene un Estado. La guerra tanto contra los realistas, la guerra que se avecinaba con los portugueses, los conflictos del ya naciente, conflicto entre unitarios y federales, todo eso llevaba a nuestro país, a la futura República Argentina, una situación de desfalco económico que se hacía muy difícil solventar. Sí, y sin tomar en cuenta la gran contribución de Cuyo al cruce de los Andes, ¿no? Que lo dejó prácticamente en la ruina, tanto a San Juan como a Mendoza y a San Luis, ¿no? Y la gran contribución, que esto se habla muy poco, se conoce muy por encima, del gobernador Martín Miguel de Güemes, que sostuvo con su gente el norte argentino, el noroeste argentino, de su pecunio y de su gente, a través también de empréstitos forzosos, para evitar que los españoles nos invadiesen por el norte y, por otro lado, no pidiéndole dinero a Buenos Aires, lo cual no era poco para la época. Tengamos en cuenta que si bien Salta era una provincia importante en esos años, tampoco le sobraba el dinero. O sea, la guerra la bancaba Güemes, digamos, en el norte. En el norte la bancaba Güemes. ¿Y cuál fue la influencia de San Martín, ¿no?, en este Congreso de la Independencia? Y fue, podríamos decir, trascendental. Desde el momento en que él entiende que la única manera de poder asegurar la independencia, primero de las Provincias Unidas, luego de Chile y finalmente de la América Hispana al sur del Canal de Panamá, debía ser una guerra victoriosa y sacarnos de encima a los realistas, la única manera era que partir de una nación independiente. No se podía seguir siendo colonia por muchos aspectos. Permitimos uno que lo hemos comentado en otras ocasiones y que es uno estrictamente militar, pero que él, al frente de sus hombres y cuidando de ellos, él sostenía: yo no puedo cruzar con un ejército rebelde a la autoridad que todavía es legítima, que es la autoridad española. Porque si llegamos a perder, nos van a colgar a todos como traidores. Yo tengo que cruzar la cordillera al frente de un ejército que representa una nación soberana y luego, en conjunción con otra nación soberana, Chile, actuar justamente en conjunto para terminar de liberar la parte sur de América del Sur. Como todos sabemos, desde el norte avanzaba Simón Bolívar victoriosamente. Bueno, Leonardo de San Martín dice: muy bueno el programa y viva la patria. Pues viva. Viva la patria. Dijiste una palabra que dijiste hispana, ¿no? Y yo particularmente uso el término Hispanoamérica, pero comúnmente se escucha la palabra Latinoamérica. Exacto. ¿Hay alguna diferencia en esto? En ese caso se incluye a Brasil, que es la América portuguesa. Hispanoamérica deja de lado al Brasil y en el caso de América Central a las excolonias, estamos hablando del punto de vista histórico, bueno, también puede ser actual, colonias de origen francés y también de la región. Portugal tuvo entre comillas, algunos dicen la inteligencia de mantener una sola colonia que fue el Brasil, pero tengamos presente que España tuvo 4 virreinatos y 4 capitanías generales porque la riqueza cultural y de recursos hispanoamericana era muy superior a la que se encontraba en ese momento en Brasil. Brasil fue dividido en directamente rectángulos, ¿no? por paralelos. Ni siquiera, no había territorio que dividían. Era la costa, digamos, Brasil. La costa. Eso lo hablamos en otras oportunidades. No fue una colonización realmente costera. En cambio, los españoles en América, al igual que sus orígenes romanos, se adentraron en el territorio. Y por otro lado, recordemos que conquistaron grandes imperios, los más importantes de la época en América, ¿no? Si bien se tomó la decisión de declarar independencia el 9 de julio, el Congreso se había llamado un par de meses antes. Que 24 de marzo de 1816. Comenzó a sesionar. Sí. ¿Por qué se tardó 4 meses en declarar independencia? Estaban dando vuelta por el temor que producían los acontecimientos nacionales e internacionales. La Santa Alianza, como dijimos, estaba en plena ebullición. Se temía provocar una reacción extrema de ella que apoyara fuertemente a los españoles en América. Gran Bretaña, como dijimos, jugaba a 2 puntas. Por un lado, no respaldaba los movimientos revolucionarios, pero por otro lado los alentaba. Y acá había muchas divisiones, profundas diferencias. Ya comenzaba el germen de la
anarquía, como se llamó a posteriori, ese enfrentamiento entre el interior y el centralismo porteño. Es por eso que con muy buen criterio los diputados centralistas decidieron que no fuera Buenos Aires la capital de ese congreso y se decidió dirigirnos al interior, que tengamos presente que Tucumán era una ciudad muy importante en ese entonces. Ahora bien, ese 9 de julio no se firmó un pacto, se firmó un acta. ¿El acta? Un acta. Ahora, ¿por qué razón el acta que se firma el 9 de julio, que dice que somos una nación independiente de España, sí, termina modificándose un par de días después para aclarar y de toda otra denominación extranjera? ¿Por qué ocurrió eso? 10 días después se hizo una ampliación de lo que se había firmado. Porque fue un rumor, pero vos sabés que a veces los chimentos cobran vida propia, que se suponía que Belgrano, en connivencia con Juan Martín de Pueyrredón, que iba a ser a pocos días iba a asumir como nuevo director supremo, querían apoyar un príncipe regente de la Casa de Braganza en América Latina. De la Casa de Braganza, perdón, en el Río de la Plata. Esto no es cierto, porque recordemos que Belgrano lo que alentaba, sí una monarquía constitucional, pero con un representante inca. Y él justamente se expresó de esta manera 3 días antes de la firma del tratado del Acta de la Independencia, el 6 de julio. Entonces esto no fue cierto. Pero para aventar cualquier tipo de sospechas, a los 10 días agregan una frase en la cual se afirma: libre de toda dominación de los descendientes de la Casa Borbón y de toda otra dominación extranjera. De esa manera quedaban claro que no se alentaba la instalación de ningún representante de alguna casa europea. Pero esto seguía siendo al mismo tiempo contradictorio. ¿Por qué? Porque no se había adoptado, no se había hablado, en realidad todavía, cuando se firmó la independencia el 9 de julio, sobre cuál iba a ser el régimen de gobierno, república o monarquía. En realidad, Buenos Aires miraba mucho igual a Europa. Los regímenes eran monárquicos, la única república que conocemos eran los Estados Unidos. Pero hoy puede parecer muy normal que los regímenes fueran republicanos, pero en 1816 no. Y en 1816, ¿cuánto se tardaba de Buenos Aires para llegar a Tucumán? Tranquilamente un mes. Claro. Tranquilamente un mes. El tráfico era lentísimo. Por eso una carta, o sea, el tráfico epistolar, si bien mucho más rápido por el sistema de postas, de cualquier manera, entre que iba y venía la carta, te voy a decir algo que tal vez llame la atención. El Imperio Romano, sabés que tuvo un tamaño inclusive superior a la República Argentina. Y así todo el Imperio Romano se conectaba en una semana. O sea, cuando un emperador enviaba un edicto, una carta, una epístola, a la semana recibía respuesta, por esos grandes caminos que habían construido los romanos. En Buenos Aires, en las Provincias Unidas, como rápido, dentro del territorio de las Provincias Unidas, podía tardar mínimo 15 días. O sea que cuando había que tomar grandes decisiones, lo lamento. Bueno, ahí se explica, ¿no? Del 24 de marzo de 1816 al 9 de julio. Nos llegó un mensaje más de Valeria de Caseros. El mejor profesor de historia que tuvieron mis hijos. Marchese, un saludo enorme, mamá del colegio Abate José Rey de Caseros. Muchísimas gracias por sus palabras. Bueno, Ana, muy bien de vos tus... No sé por qué, con esto no quiero decir nada, por favor, no hablan bien, no sé los alumnos, la madre hablan bien. No, me considero un profesor afortunado. Yo creo que la docencia es una profesión de cariño. Vos no podés enseñar si no sentís amor por lo que haces, como deben ser todas las profesiones. Pero como es muy humana, vos tenés una interrelación constante, esa suerte de poder interactuar y desarrollar yo lo llamo esta lógica amorosa con tus alumnos, es lo que te permite desarrollar tu profesión. Y he recibido
mucho afecto de ellos, lo cual me ha enriquecido humanamente. Sí, no hay mayor alegría que trabajar en lo que a uno le gusta. Totalmente. Eso es de una acuerdo. bendición. Sí, es una bendición. Yo creo que lo considero así. fuerte siempre de la docencia es generar esa inspiración, a seguir estudiando, a seguir investigando, a seguir, digamos, fomentando la curiosidad, pero siempre desde ese lugar de la Todos la recordamos a inspiración. algún docente. Sí. Todos recordamos Sí. a algún Y cuando docente que nos recordás, metió algo en la a cabeza. ese docente, recordás lo que te inspiró. Exactamente. Bueno, gracias por haber venido. Un placer. Pablo, y a ustedes también, por no nos permitir entrar en sus hogares. Nos vemos la semana próxima, miércoles 22 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy amables.